Capítulo 13. El señor Bonacieux. Como se ha podido observar, en todo esto había un personaje que, pese a su posición, no había parecido inquietarse más que a medias. Este personaje era el señor Bonacieux, respetable mártir de las intrigas políticas y amorosas que también se encadenaban unas a otras, en aquella época a la vez tan caballeresca y tan galante. Afortunadamente lo recuerde el lector o no lo recuerde, afortunadamente hemos prometido no perderlo de vista. Los esbirros que lo habían detenido lo condujeron directamente a la Bastilla, donde, todo tembloroso, se le hizo pasar por delante de un pelotón de soldados que cargaban sus mosquetes. Allí, introducido en una galería semisubterránea, fue objeto, por parte de quienes lo habían llevado, de las más groseras injurias y del más feroz trato. Los esbirros veían que no se las sabían con un gentilhombre, y lo trataban como a verdadero patán. Al cabo de media hora aproximadamente, un escribano vino a poner fin a sus torturas, pero no a sus inquietudes, dando la orden de conducir al señor Bonacieux a la cámara de interrogatorios. Generalmente se interrogaba a los prisioneros en sus casas, pero con el señor Bonacieux no se guardaban tantas formas. Dos guardias se apoderaron del mercero, le hicieron atravesar un patio, le hicieron adentrarse por un corredor en el que había 3 centinelas, abrieron una puerta y lo empujaron en una habitación baja, donde por todo mueble no había más que una mesa, una silla y un comisario. El comisario estaba sentado en la silla y se hallaba ocupado escribiendo algo sobre la mesa. Los dos guardias condujeron al prisionero ante la mesa y, a una señal del comisario, se alejaron fuera del alcance de la voz. El comisario, que hasta entonces había mantenido la cabeza inclinada sobre sus papeles, la alzó para ver con quién tenía que habérselas. Aquel comisario era un hombre de facha repelente, la nariz puntiaguda, las mejillas amarillas y salientes, los ojos pequeños pero investigadores y vivos, y la fisonomía tenía al mismo tiempo algo de garduña y de zorro. Su cabeza sostenida por un cuello largo y móvil, salía de su amplio traje negro balanceándose con un movimiento casi parecido al de la tortuga cuando saca su cabeza fuera de su caparazón. Comenzó por preguntar al señor Bonacieux sus apellidos y su nombre, su edad, su estado y su domicilio. El acusado respondió que se llamaba Jacques Michel Bonacieux, que tenía 51 años, mercero retirado, y que vivía en la calle des Fossoyeurs, número 11. Entonces el comisario, en lugar de continuar interrogándole, le soltó un largo discurso sobre el peligro que corre un burgués oscuro mezclándose en asuntos públicos. Complicó este exordio con una exposición en la que contó el poder y los actos del señor cardenal, aquel ministro incomparable, aquel triunfador de los ministros pasados, aquel ejemplo de los ministros futuros, actos y poder a los que nadie se oponía impunemente. Después de esta segunda parte de su discurso, fijando su mirada de gavilán sobre el pobre Bonacieux, lo invitó a reflexionar sobre la gravedad de la situación. Las reflexiones del mercero estaban ya hechas, lanzaba pestes contra el momento en que el señor de Laporte había tenido la idea de casarlo con su ahijada, y sobre todo contra el momento en que esta ahijada había sido admitida como costurera de la reina. El fondo del carácter de Maese Bonacieux era un profundo egoísmo mezclado a una avaricia sórdida, todo ello sazonado con una cobardía extrema. El amor que le había inspirado su joven mujer, por ser un sentimiento totalmente secundario, no podía luchar con los sentimientos primitivos que acabamos de enumerar. Bonacieux reflexionó, en efecto, sobre lo que acababan de decirle, pero, señor comisario, dijo tímidamente, ¿estás seguro de que conozco y aprecio más que nadie el mérito de la incomparable eminencia por la que tenemos el honor de ser gobernados? ¿De verdad?, preguntó el comisario con aire de duda. Si realmente fuera así, ¿cómo es que estáis en la Bastilla como estoy? O mejor, ¿por qué estoy?, replicó el señor Bonacieux. Eso es lo que me es completamente imposible deciros, dado que yo mismo lo ignoro. Pero a buen seguro no es por haber contrariado, conscientemente al menos, al señor cardenal. Sin embargo, es preciso que hayáis cometido un crimen, puesto que estáis aquí acusado de alta traición. De alta traición, exclamó Bonacieux. De alta traición. ¿Y cómo queréis vos que un pobre mercero que detesta a los hugonotes y que aborrece a los españoles esté acusado de alta traición? Reflexiona, señor. Es materialmente imposible, señor Bonacieux, dijo el comisario mirando al acusado como si sus pequeños ojos tuvieran la facultad de leer hasta lo más profundo de los corazones. Señor Bonacieux, ¿tenéis mujer? Sí, señor, respondió el mercero todo temblando, sintiendo que ahí era donde el asunto iba a embrollarse, es decir, la tenía. ¿Cómo?
la teníais. Pues ¿qué habéis hecho de ella? Si ya no la tenéis, me la han raptado, señor. Os la han raptado, prosiguió el comisario. ¿Y sabéis quién es el hombre que ha cometido ese rapto? Creo conocerlo. ¿Quién es? Pensad que yo no afirmo nada, señor comisario, y que yo solo sospecho. ¿De quién sospecháis? Veamos, responded con franqueza. El señor Bonacieux se hallaba en la mayor perplejidad. ¿Debía negar todo o decir todo? Negando todo, podría creerse que sabía demasiado para confesar. Diciendo todo, daba prueba de buena voluntad. Se decidió por tanto a decirlo todo. Sospecho, dijo, de un hombre alto, moreno, de buen aspecto, que tiene todo el aire de un gran señor. Nos ha seguido varias veces, según me ha parecido, cuando iba a esperar a mi mujer al postigo del Louvre para llevarla a casa. El comisario pareció experimentar cierta inquietud, y su nombre, dijo. En cuanto a su nombre, no sé nada, pero si alguna vez lo vuelvo a encontrar lo reconoceré al instante. Os respondo de ello, aunque fuera entre 1000 personas. La frente del comisario se ensombreció. ¿Lo reconoceríais entre 1000? Decís, continuó, es decir, prosiguió Bonacieux, que vio que había ido descaminado, es decir, habéis respondido que lo reconoceríais, dijo el comisario. Está bien, basta por hoy. Antes de que sigamos adelante es preciso que alguien sea prevenido de que conocéis al raptor de vuestra mujer. Pero yo no os he dicho que le conociese, exclamó Bonacieux desesperado. Os he dicho, por el contrario, llevaos al prisionero, dijo el comisario a los 2 guardias. ¿Y dónde hay que conducirlo?, preguntó el escribano. ¿A un calabozo? ¿A cuál? Dios mío, al primero que sea, con tal que cierre bien, respondió el comisario con una indiferencia que llenó de horror al pobre Bonacieux. ¡Ay! ¡Ay!, se dijo. La desgracia ha caído sobre mi cabeza. Mi mujer habrá cometido algún crimen espantoso, me creen su cómplice, y me castigarán con ella. Ella habrá hablado, habrá confesado que me había dicho todo. Una mujer, es tan débil. Un calabozo, el primero que sea. Eso es, una noche pasa pronto, y mañana a la rueda, a la horca. Oh, Dios mío, tened piedad de mí. Sin escuchar para nada las lamentaciones de maese Bonacieux, lamentaciones a las que por otra parte debían estar acostumbrados, los 2 guardias cogieron al prisionero por un brazo y se lo llevaron, mientras el comisario escribía deprisa una carta que su escribano esperaba. Bonacieux no pegó ojo, y no porque su calabozo fuera demasiado desagradable, sino porque sus inquietudes eran demasiado grandes. Permaneció toda la noche sobre su taburete, temblando al menor ruido, y cuando los primeros rayos del día se deslizaron en la habitación, la aurora le pareció haber tornado tintes fúnebres. De golpe oí correr los cerrojos, y tuvo un sobresalto terrible. Creía que venían a buscarlo para conducirlo al cadalso. Así, cuando vio pura y simplemente aparecer, en lugar del verdugo que esperaba, a su comisario y su escribano de la víspera, estuvo a punto de saltarles al cuello. Vuestro asunto se ha complicado desde ayer por la noche, buen hombre, le dijo el comisario, y os aconsejo decir toda la verdad, porque solo vuestro arrepentimiento puede aplacar la cólera del cardenal. Pero si yo estoy dispuesto a decir todo, exclamó Bonacieux, al menos todo lo que sé. Interrogad, os lo suplico primero, ¿dónde está vuestra mujer? Pero si ya os he dicho que me la habían raptado. Sí, pero desde ayer a las 5 de la tarde, gracias a vos, se ha escapado. Mi mujer se ha escapado, exclamó Bonacieux. Oh, la desgraciada. Señor, si se ha escapado, no es culpa mía, os lo juro. ¿Qué fuisteis, pues, a hacer a casa del señor de Artagnan, vuestro vecino, con el que tuvisteis una larga conferencia durante el día? Sí, señor comisario, sí, eso es cierto, y confieso que me equivoqué. Estuve en casa del señor de Artagnan. ¿Cuál era el objeto de esa visita? Pedirle que me ayudara a encontrar a mi mujer. Creía que tenía derecho a reclamarla, me equivocaba, según parece, y por eso os pido perdón. ¿Y qué respondió el señor de Artagnan? El señor de Artagnan me prometió su ayuda, pero pronto me di cuenta de que me traicionaba. Os burláis de la justicia. El señor de Artagnan ha hecho un pacto con vos y, en virtud de ese pacto, él ha puesto en fuga a los hombres de policía que habían detenido a vuestra mujer, y la ha sustraído a todas las investigaciones. El señor de Artagnan ha raptado a mi mujer. Vaya, pero ¿qué me decís? Por suerte, de Artagnan está en nuestras manos, y vais a ser careado con él. Ah, a fe que no pido otra cosa, exclamó Bonacieux. No me molestará ver un rostro conocido. Haced entrar al señor de Artagnan, dijo el comisario a los 2 guardias. Los 2 guardias hicieron entrar a Athos. Señor de Artagnan, dijo el comisario dirigiéndose a Athos,
declarad lo que ha pasado entre vos y el señor, pero exclamó Bonacieux, si no es el señor de Artagnan ese que me mostráis cómo. No es el señor de Artagnan, exclamó el comisario. En modo alguno, respondió Bonacieux. ¿Cómo se llama el señor?, preguntó el comisario. No puedo decíroslo, no lo conozco. ¿Cómo? ¿No lo conocéis? No lo habéis visto jamás. Sí, lo he visto, pero no sé cómo se llama. ¿Vuestro nombre?, preguntó el comisario. Athos, respondió el mosquetero. Pero eso no es un nombre de hombre. Eso es un nombre de montaña, exclamó el pobre interrogador, que comenzaba a perder la cabeza. Es mi nombre, dijo tranquilamente Athos. Pero vos habéis dicho que os llamabais de Artagnan. Yo sí. Vos, veamos, cuando me han dicho, vos sois el señor de Artagnan, yo he respondido, ¿lo creéis así? Mis guardias han exclamado que estaban seguros. Yo no he querido contrariarlos. Además, yo podía equivocarme, señor. Insultáis a la majestad de la justicia. De ningún modo, dijo tranquilamente Athos. Vos sois el señor de Artagnan, como veis. Sois vos el que aún me lo decís, pero exclamó a su vez el señor Bonacieux. Os digo, señor comisario, que no tengo la más mínima duda. El señor de Artagnan es mi huésped, y en consecuencia, aunque no me pague mis alquileres, y precisamente por eso, debo conocerlo. El señor de Artagnan es un joven de 19 a 20 años apenas, y este señor tiene 30 por lo menos. El señor de Artagnan está en los guardias del señor de Cesarts, y este señor está en la compañía de los mosqueteros del señor de Treville. Mirad el uniforme, señor comisario, mirad el uniforme. Es cierto, murmuró el comisario. Es malditamente cierto. En aquel momento la puerta se abrió de golpe, y un mensajero, introducido por uno de los carceleros de la Bastilla, entregó una carta al comisario. «Oh, la desgraciada», exclamó el comisario. «¿Cómo? ¿Qué decís? ¿De quién habláis? Espero que no sea de mi mujer, al contrario, es de ella». «Bonito asunto el vuestro». «Vaya», exclamó el mercero exasperado. «Haced el favor de decirme, señor, cómo ha podido empeorar por lo que mi mujer haya hecho mientras yo estoy en prisión, porque lo que ha hecho es la consecuencia de un plan tramado entre vosotros, un plan infernal. Os juro, señor comisario, que estáis en el más profundo error, que yo no sé nada de lo que debía hacer mi mujer, que soy completamente extraño a lo que ella ha hecho y, que si ella ha hecho tonterías, reniego de ella, la desmiento, la maldigo». «Bueno», dijo Athos al comisario, «si ya no tenéis necesidad de mí aquí, enviadme a alguna parte». «Vuestro señor Bonacieux es irritante. Volved a llevar a los prisioneros a sus calabozos», dijo el comisario señalando con el mismo gesto a Athos y a Bonacieux. «Que sean guardados con mayor severidad que nunca». «Sin embargo», dijo Athos con su calma habitual, «si vos estáis buscando al señor de Artagnan, no veo demasiado bien en qué puedo yo reemplazarlo». «Haced lo que he dicho», exclamó el comisario. «Y en el secreto más absoluto. Ya habéis oído». Athos siguió a sus guardias encogiéndose de hombros, y el señor Bonacieux lanzando lamentaciones capaces de ablandar el corazón de un tigre. Llevaron al mercero al mismo calabozo en que había pasado la noche, y lo dejaron solo toda la jornada. Durante toda la jornada el señor Bonacieux lloró como un verdadero mercero, dado que no era un hombre de espada, tal como él mismo nos ha dicho. Por la noche, hacia las 8, en el momento en que iba a decidirse a meterse en la cama, oyó pasos en su corredor. Aquellos pasos se acercaron a su calabozo, su puerta se abrió y aparecieron los guardias. «Seguidme», dijo un exento que venía tras los guardias. «Que os siga», exclamó Bonacieux. «Que os siga a esta hora. ¿Y a dónde? Dios mío, ¿a dónde? Tenemos orden de llevaros». «Pero eso no es una respuesta, sin embargo, es la única que podemos daros». «Ay, Dios mío, murmuró el pobre mercero. «Esta vez sí que estoy perdido». Y siguió maquinalmente y sin resistencia a los guardias que venían a buscarlo. Tomó el mismo corredor que ya había tomado, atravesó un primer patio, luego un segundo cuerpo de edificios, finalmente, a la puerta del patio de entrada, encontró un coche rodeado de 4 guardias a caballo. Lo hicieron subir en aquel coche, el exento se colocó tras él, cerraron la portezuela con llave, y los dos se encontraron en una prisión rodante. El coche se puso en movimiento, lento como un carromato fúnebre. A través de la reja cerrada con candado, el prisionero veía las casas y el camino. Eso era todo, pero, como auténtico parisiense que era, Bonacieux reconocía cada calle por los guardacantones, por las muestras, por los reverberos. En el momento de llegar a Saint-Paul, lugar donde se ejecutaba a los condenados de la Bastilla, estuvo a punto de desvanecerse y se persignó 2 veces. Había creído que el coche debía detenerse allí. Sin embargo, el coche siguió. Más lejos,
un gran terror lo invadió otra vez. Fue al bordear el cementerio de Saint-Jean, donde se enterraba a los criminales de Estado. Solo una cosa lo tranquilizó algo, y es que antes de enterrarlos se les cortaba por regla general la cabeza, y su cabeza estaba aún sobre sus hombros. Pero cuando vio que el coche tomaba la ruta de la Greve, cuando vio los techos picudos del ayuntamiento, cuando el coche se adentró bajo la arcada, creyó que todo había terminado para él, quiso confesarse con el exento, y, tras su negativa, lanzó gritos tan lastimeros que el exento le anunció que, si seguía ensordeciéndole así, le pondría una mordaza. Aquella amenaza tranquilizó algo a Bonacieux. Si hubieran tenido que ejecutarlo en Greve, no merecía la pena amordazarlo, porque estaban a punto de llegar al lugar de la ejecución. En efecto, el coche cruzó la plaza fatal sin detenerse. Ya solo quedaba que temer la Croix du Trahoir. Precisamente el coche tomó el camino de ella. Esta vez no había duda, era la Croix du Trahoir, donde se ejecutaba a los criminales subalternos. Bonacieux se había jactado creyéndose digno de Saint Paulo de la plaza de Greve, era en la Croix du Trahoir donde iban a terminar su viaje y su destino. No podía ver todavía aquella maldita cruz, pero la sentía en cierto modo venir a su encuentro. Cuando no estuvo más que a una veintena de pasos, oyó un rumor y el coche se detuvo. Era más de lo que podía soportar el pobre Bonacieux. Ya derrumbado por las sucesivas emociones que había experimentado, lanzó un débil gemido, que hubiera podido tomarse por el último suspiro de un moribundo, y se desvaneció.